Vamos a continuar con un tema que estuvimos desarrollando el miércoles cuando entrevistamos a la señora María Kodama y a su abogado, el doctor Soto, que es justamente por la causa para que sean respetados los derechos de la obra de Jorge Luis Borges en materia digital, un tema muy complicado, evidentemente. Muy complicado porque mucha gente piensa que no es un delito, que ese acceso debería ser gratuito, y en realidad para mí hay delito, porque es la creación de algo, de alguien, usado por otra persona que además lucra con eso. Claro, y justamente ahora vamos a hablar con el fiscal que tiene esta causa, el doctor Ricardo Sanz. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, un placer tratando de seguir entendiendo este tema, que realmente nosotros nos enteramos, además por la señora María Kodama, que Jorge Luis Borges es el autor más pirateado en el mundo. La cantidad de obra, además en muchos casos directamente falsificada, porque intervienen incluso hasta en el mismo contenido. Bueno, es un tema que nos preocupa y que quisiéramos entender un poco más. Para usted, entonces, ¿hay delito o no hay delito en que algunos sitios, como por ejemplo Taringa, linkee la obra de Jorge Luis Borges sin la autorización de la señora Kodama, que es digamos, la protectora, la dueña de esa obra? Sí, para mí en principio estamos en presencia de un delito, o sea, reconozco y lo he reconocido siempre, es una ley que ya tiene muchos años, una ley en la que Internet no está ni nombrada. Estamos hablando de la ley de derechos de autor. De derechos de autor, exactamente. Pero en el estado actual de la legislación argentina, la justicia penal, si recibe una denuncia, como me pasó a mí, la tiene que investigar y la tiene que llevar adelante. Para mí hay delito, hay antecedentes de la jurisprudencia, incluso sobre el mismo sitio de Taringa, en el que se ha confirmado un procesamiento, explicando la Cámara de Apelaciones que están facilitando la reproducción de una obra sin pagar los derechos de autor. O sea, no se persigue a quienes suben partes de las obras, o menos a quienes las bajan. Pasaba lo mismo con las películas, sino que la persecución penal se centra sobre quienes, como decía Seferino, crean un sitio con el que evidentemente lucran por la publicidad, para facilitar esta tarea de que se pueda acceder sin pagar los derechos. Y hay casos en Argentina ya de, digamos, de condena sobre Taringa, pero ¿sobre qué asunto? ¿Qué asunto se condenó? No es una condena, están en el tribunal oral esperando el juicio. Ajá. Están tratando de arreglar con algunos de los que los habían demandado, la Cámara del Libro, un montón de editoriales, ya le había pasado esto con libros. Ajá. Pero bueno, ese tipo de arreglos tampoco cierra el juicio penal, porque esto queda en manos del fiscal y de los jueces, esa decisión. Claro, porque efectivamente, esto es lo que nos explicó el otro día, y ellos hicieron lo que nos explicó el abogado de la señora Kodama, se ha iniciado una demanda penal. Ahora, ¿qué pasa justamente en la Argentina? Porque ellos referían de qué modo se ha avanzado en la justicia norteamericana, protegiendo los derechos de autor, en materia digital, y bueno, y aquí todavía esto está en debate, o no sé, o no está demasiado reglamentado, no sabemos bien cómo es la situación. Está reglamentado por esta ley que estamos hablando, la 11723, que tiene 60, 70 años. En Estados Unidos hay más protección sobre los derechos de autor, de esto no hay duda. Y aquí lo que ha generado Internet y las redes sociales y un montón de organizaciones que hablan de la libertad en Internet, que se oponen a cualquier tipo de regulación, es que esto tiene que ver con el acceso a la cultura, con la libertad de expresión, la libertad de opinión. Pero bueno, mientras tengamos una ley que dice determinados años después de la muerte del autor también se siguen protegiendo y hay que pagar los derechos, estamos en presencia de la declarada judicialmente única y universal heredera de Jorge Luis Borges. Habría que hacer otra ley, habría que modificar la ley, a mi juicio sí. Para dar precisiones, tal vez, sí, porque está este movimiento copyleft, o digamos, exactamente. Hay organizaciones civiles, digamos, digamos activas en contra de la critican, por supuesto, de los derechos de autor. Todo este tipo de acciones judiciales la critican fuertemente, las redes sociales. Ahora,
lo veo, las recibo, pero... ¿Cómo se configura el delito? ¿Tiene que lucrar el sitio involucrado o solo basta con una reproducción no autorizada? Exactamente, la reproducción no autorizada no exige el fin de lucro. En cambio, la reforma del anteproyecto de Código Penal que anda dando vueltas habla del fin de lucro. Yo creo que se puede hacer a través del fin de lucro o se puede hacer a través de lo que muchas legislaciones han hecho, de algunas excepciones, la copia educativa, la copia destinada, la primera copia que se dice, o sea, yo tomo una copia porque lo quiero leer, pero esto es, uno se mete ahí, hay 10.000, 20.000 resultados que permiten bajar en PDF el libro entero, y lo que a ustedes les habrá dado la misma impresión hablando con la señora Kodama, cuando a mí me vino a ver a la Fiscalía, estuvimos hablando más de una hora, ella no solo tiene la preocupación, que es absolutamente legítima, la preocupación económica, sino que fundamentalmente tiene la preocupación de la integralidad de la obra. Sí, a mí eso me impactó realmente. Claro, y eso es cierto. Ella dice, acá no hay ningún editor capaz o con experiencia literaria como para respetar lo que Borges realmente escribió, y hay alteraciones que ella realmente la preocupan. Además uno puede bajar cuentos y no está el año de publicación, dónde se publicó por primera vez, de dónde ha sido extraído, al tal punto que uno tiene la impresión a veces de que puede ser falso, que puede estar leyendo algo que no es realmente el cuento que quería de Borges. Sí, sí, sí. Ella me explicó que hay muchas frases célebres que se conocen de boca a boca durante años que no son de él. Sí, realmente la charla me pareció muy interesante, pero ese aspecto me conmovió porque, claro, digamos, uno tiene en general, digamos, no sé, uno tiene una vocación liberal, pero la verdad es que, bueno, los derechos de autor tienen mucho sentido, por un lado económico, pero también efectivamente de protección de la calidad de la obra, sí. O sea, tal cual el autor la quiso publicar, tal cual el autor quiso que llegue a sus lectores. Realmente me pareció una perspectiva que no había pensado y muy valiosa. Y está expresamente reconocido como un derecho del autor a que se respete, además de la cuestión económica, toda la cuestión de la exactitud y de lo íntegro de la obra realmente escrita. Y hoy por hoy, digamos, una persona que produce un contenido no puede hacer nada si ese contenido es después reproducido sin su autorización en otro sitio. Prácticamente no puede... Yo en estos últimos años también, hace 2 o 3 años me tocó investigar el caso de Cuevana. Ajá, a ver. Y yo llevé adelante la denuncia Cuevana, ahí los denunciantes eran los estudios cinematográficos grandes de Hollywood. Y Telefe de Argentina, porque también se transmitía online, se podía ver a Telefe. Algunas series, ¿no? Algunas series de Telefe, que estaban en la señal de Telefe. Ahí me encontré con un montón de eventos en los que fui a hablar, hablé con un montón de gente, y uno ahí se encuentra con gente que le interesa que le suban todo, dice, yo me difundo, yo vivo de otra cosa. Con los músicos están los músicos conocidos y los músicos que empiezan, que necesitan dinero para poder seguir su carrera o no tener que trabajar de otra cosa, sino dedicarse a ser músicos. O sea, está muy discutido el tema de la propiedad intelectual, porque los puntos de vista no son los mismos respecto de alguien que ya es célebre en lo que hace y de alguien que está empezando y que necesita la plata, pero también le interesa la difusión. Los que escriben libros jurídicos, un montón de amigos abogados, jueces que escriben, no me importa. Yo me hago conocido en Colombia, en España, con lo que escribo, pero entonces es medio caótica la cuestión. Yo creo que hay que regularla estrictamente. Pero lo que pasa es que todos los movimientos que en definitiva están criticando, también no están favoreciendo que se reforme la ley, porque ellos no quieren regular nada. Claro, y además hay un problema, y es que finalmente, más allá de que algunos pueden estar beneficiados por la difusión, bueno, si no hay autores, no, claro. Digamos, si los autores no podemos vivir de nuestra obra, también claro, todo pues se protege hace... la creación. Claro, ¿cuánto tiene que ver el derecho a la propiedad privada? Porque definitivamente Internet, bueno, pone en tela de juicio todo, por ejemplo, el derecho a la propiedad privada. En mucho tiene que ver efectivamente la propiedad privada con el derecho intelectual. Pero en otras cosas no, que tiene que ver con lo que es, digamos, los derechos culturales, no sé cómo decirle. ¿Está eso pensado? ¿Hay teoría al respecto? Usted lo dice como una puja. No como una puja, digamos, que excede. Yo creo que el derecho de propiedad del autor me parece que incluso excede el derecho de propiedad privada, en el sentido de que contempla la propiedad privada, pero también hay derechos
hay otro tipo digamos, de protecciones del autor que justamente que no es solamente económico como estábamos hablando en relación al caso de Jorge Luis Borges y de su obra, cómo está siendo modificada. ¿Hay teoría al respecto? Hay, digamos, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es un país que ha avanzado notoriamente en proteger estos derechos del autor en Internet. Hay bibliografía, digamos, hay fundamentos jurídicos que realmente valiosos que uno puede tomar en cuenta aquí en la Argentina para que podamos avanzar nosotros también. Sí, la discusión se da mucho, la difusión que ha tenido Internet posibilita la discusión, porque te dicen, bueno, esto tiene que ver con mi derecho al acceso a la cultura, pero es como el acceso a la vivienda. Hay mucha concepción ideológica detrás de todo esto que puede llevar 4 programas más a discutirlo, ¿no? Lo que pero es bueno el ejemplo del acceso a la vivienda. Claro, yo no puedo usurpar cualquier terreno privado porque la Constitución me garantiza una vivienda. Con la propiedad privada a mí me parece que pasa lo mismo, pero bueno, hay un montón de cuestión ideológica que está poniendo en crisis la propiedad privada. Y la propiedad intelectual tiene que ver muchísimo, es una de las facetas. Ahora, ¿cómo está la causa Borges? ¿En qué estadio se encuentra? No, está recién iniciada. Recién iniciada. Recién iniciada. Yo recibí la denuncia de la señora, hice una investigación preliminar, y cuando ellos solicitaron además la medida cautelar de que se bloquee el acceso a determinados sitios donde se podía bajar la obra, yo eso lo tengo que mandar a un juez porque no la puedo disponer como fiscal, la tiene que disponer un juez, y entonces directamente la sorteé a un juzgado de instrucción que va a seguir la investigación. ¿Y eso demora? ¿Qué tiempos tiene? Lo que puede demorar una investigación, no lo tengo claro. Tendrán que resolver primero la medida cautelar, si le hacen lugar, si se impide el acceso, porque el daño se sigue produciendo. Claro. Uno se puede meter hoy y bajarlo. Claro. Hasta que no se bloquee. Claro, muy claro. Bien. Ese es el punto, ¿no? Exactamente. Ahora, muy interesante la explicación. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, y vamos a seguir este tema tan apasionante de nuevos derechos y nuevas culturas también. Sí, sí, la verdad que es un tema apasionante. Me parece muy importante que la señora Kodama haya iniciado esta demanda porque también nos tiene que hacer reflexionar, me parece, a todos, ¿no? Acerca de, bueno, de cómo proteger nuestros derechos como autor y también nuestros derechos como lector, que es leer la obra tal cual el autor quiso que la leyéramos, me parece. Doctor Sanz, muchas gracias por su presencia aquí en Infobae TV.